tal, chicos? En esta ocasión vamos a continuar con los temas que hemos estado estudiando en el curso de Ciencias Sociales. Hemos estado trabajando en relación a em, cómo el ser humano interviene en su medio ambiente y este a su vez va transformando y modificando su entorno natural. Y también cabe destacar que dentro de ese estudio vamos analizando que el problema que tiene el ser humano al momento de intervenir en su medio natural es que lo contamina y lo destruye. De esa cuenta es que el tema de hoy va a hablar sobre los recursos naturales y cómo estos se pueden considerar como una fuente de riqueza común para todo ser humano y la forma en la que nosotros pues debemos de ir tratando de utilizar para que también se puedan estos perpetuar de la mejor manera y que nos vayamos destruyendo nuestro planeta sin ir deteniendo el desarrollo como seres humanos. Muy bien, en primer lugar vamos a hablar que los recursos naturales son todos elementos que la naturaleza nos da para que nosotros podamos producir nuestros propios bienes y de tal modo que nosotros podamos ir supliendo todas nuestras necesidades como vivienda, alimentos, vestuario, y que si nosotros nos ponemos a analizar, prácticamente todos los bienes que usamos todos los días para poder cubrir todas nuestras necesidades provienen de nuestro planeta, así sean elementos tecnológicos, de transporte u otros, todos prácticamente provienen de recursos que hemos obtenido de nuestro planeta. Em, para poder entender un poco sobre los recursos naturales, se ha hecho una clasificación. Esta clasificación de recursos tiene que ver mucho con la forma de cómo se obtienen y cómo estos pues se van ya sea utilizando y desapareciendo de nuestro planeta y en algunos casos como estos son permanentes. En primer lugar, dentro de la clasificación tenemos a los recursos inagotables. Estos también en otro tipo de estudios se les conoce como recursos permanentes porque, como su nombre lo indica, son recursos que al momento de utilizarse pues no se terminan, no se destruyen en su totalidad. Em, y o en su caso se encuentran en unas cantidades pues enormes, casi como su nombre indica, inagotable. Dentro de estos tenemos a los ejemplos de el aire, el viento que promueve el movimiento del aire. Tenemos la luz solar, que prácticamente podríamos decir que es un recurso inagotable, técnicamente. El agua, en cuanto al aprovechamiento de su movimiento, al igual que el viento, que son recursos que están presentes y que en ciertos casos el buen uso o el uso inteligente de estos recursos permitiría que estos no se agoten y sin embargo se puedan seguir utilizando. Porque vamos a ver acá dentro de la siguiente clasificación que son los recursos renovables, tenemos que son los que tienen la capacidad, como su nombre le indica, de renovarse dentro de un tiempo determinado y que permiten que nosotros como seres humanos los podamos utilizar de manera constante. Dentro de estos ejemplos tenemos a las plantas que consideraríamos como la flora, a la fauna que son los animales y que regularmente proporcionan alimento y vestimenta al ser humano. ¿Por qué se consideran renovables? Porque tienen que cumplir un ciclo para poderse volver a obtener. Sin embargo, en el caso de animales y de plantas también hemos visto en los últimos años que tristemente se han extinto algunas especies por el alto consumo del ser humano. Ahora, hay algunos casos incluso ni siquiera por ser un recurso, sino simplemente por distracción o por supuestamente recreación del mismo ser humano. Y el alimento, como
plantaciones que como el ser humano realiza, maíz, papa, whisky, zanahoria, de todo tipo para poderse alimentar. Y por último tendríamos los recursos no renovables que, como su nombre lo indica, son aquellos que tienden a agotarse y que, a pesar de que nosotros quisiéramos que se renovaran o que cumplieran cierto ciclo, no podemos volverlos a obtener, o sea, no se reproducen ni aumentan su cantidad. Tal y como los hemos encontrado en nuestro planeta, así se quedan, y lo más triste es de que estos se van a agotar en algún momento determinado. Dentro de estos recursos tenemos, por ejemplo, el petróleo, los minerales, los metales, el gas natural, el carbón, que son elementos que nuestro planeta ya tiene de por sí y que, como les decía, tristemente, por más que querramos que estos vuelvan a reproducirse, no lo vamos a poder conseguir. Ahora vamos a ver este siguiente punto que es muy interesante, que son los elementos naturales como una fuente de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que como seres humanos ya le vamos buscando una alternativa al uso de la energía tradicional. A nuestro alrededor nosotros podemos ver que la vida se desarrolla, nosotros como seres humanos, los animales, y para poder hacer todo esto necesitamos de la energía. Actualmente, incluso si nosotros nos quedáramos sin energía eléctrica, creo que nos asustamos, ¿verdad? Porque no podemos vivir sin internet, sin televisor, sin teléfono, y estos utilizan la energía eléctrica como su motor de movimiento. Y como seres humanos nosotros hemos estudiado que la misma naturaleza nos provee de la energía. Ejemplo, el uso de los rayos solares, el viento, el movimiento del agua, que son considerados como energías renovables o en su momento limpias, ya lo vamos a ver un poco más adelante, y las tradicionales como el uso del petróleo, el carbón, el plutonio y el uranio como elementos atómicos que también se pueden utilizar como productores de energía y que los encontramos como elementos dentro de nuestro planeta, perdón. Y digamos, el texto que tenemos aquí en la pantalla donde dice diversos recursos, diversas energías, hace alusión a lo anterior, puesto que cada tipo de recurso provee de un tipo de energía, en ciertos casos renovables y en ciertos casos tradicionales, y cada uno conllevando también sus propias características e incluso podríamos llamarle así sus propios daños o elementos que van causando cierto deterioro a el mismo planeta. Incluso las energías renovables también representan cierto daño o desgaste a nuestro planeta, y la única ventaja que podrían tenerse, digámosle, frente a las tradicionales es que su nivel de contaminación y de daño es bastante inferior a las energías tradicionales, que es lo que vamos a ver en su momento. Muy bien, y aquí es lo que les mencionaba. Las energías tradicionales. Dentro de las fuentes de energía tradicional que nosotros contamos como seres humanos, están las energías fósiles o que vienen provenientes de el petróleo, por ejemplo, el carbón, el gas natural y la energía nuclear. Em, ¿Por qué son más utilizadas estas? Porque requieren menos inversión y generan más ganancias. El ser humano anda en una competencia ahí por ver quién genera más dinero, y a veces olvidamos a un lado nuestro planeta y sin saber que le estamos causando mucho daño. Dentro de los ejemplos que mencioné anteriormente tenemos el carbón, que es un tipo de roca. No estamos hablando del carbón como el que se utiliza para el churrasco, ¿verdad? Que es de madera, sino estamos hablando de prácticamente un mineral, un elemento químico que se formó
Sí, de los vegetales, pero ya hace mucho tiempo. Y este ha generado, digamos, o se ha convertido en un combustible fósil. Anteriormente el ser humano lo utilizaba con mucha frecuencia, sin embargo, pues el carbón es uno de los que más gases emite y por lo tanto más contaminación y pues tiene elementos químicos muy tóxicos y nocivos no solamente para el ser humano, sino para muchas especies vivas dentro del planeta. Número 2 tenemos el gas natural, que también es parte de este tipo de energías fósiles, puesto que se encuentra en yacimientos en el subsuelo. Como su nombre lo indica, es un gas y la extracción del mismo pues es más barata porque lo único que se tiene que hacer es encontrar un lugar que tenga presencia de gas natural y extraerlo, ¿verdad? Que son energías que realmente no necesitan mucha inversión, que generan bastante ganancia, pero a su vez generan mucha contaminación. Y el que más utilizamos como seres humanos, que es el petróleo, ¿verdad? Otro combustible fósil formado también de una mezcla de hidrocarburos que pues nosotros como seres humanos aprendimos a extraerle muchos elementos tales como la gasolina, el plástico, eh, y que a su vez también nosotros los vamos transformando en subproductos, ¿verdad? Otro que no es muy caro de extraer y que genera bastante ganancia porque hoy en día quien utiliza un vehículo que utilice gasolina, por ejemplo los autos, las motos, los aviones, los barcos actualmente ya utilizan este tipo de energía y de recurso natural para poderse trasladar. Sin embargo, pues las evidencias actuales nos dan fe que, por ejemplo, el plástico es uno de los elementos que más contaminación provocan en nuestro mundo y obviamente también los gases que producen los vehículos, ¿verdad? Al momento de la combustión y que a nivel mundial pues son muchos los vehículos que se utilizan. Y ya para ir terminando, tenemos las energías alternativas, que son estas. Como su nombre le indica, es un cambio que se está promoviendo a nivel mundial para evitar el uso de este tipo de energías tradicionales que, si bien es cierto, son muy necesarias, son muy dañinas también a su vez. Entonces, para este tipo de casos, las energías alternativas pues nos ayudan a que se aprovechen los recursos inagotables y los renovables para que pues en su momento no dañemos al medio ambiente y en el caso de los renovables darles el tiempo a que se puedan renovar y de nuevo volver a utilizar. Reduce bastante la contaminación, aunque quizá puede que aumente un poco la inversión, porque el uso de este tipo de energías requiere que se gaste un poquito más, puesto que se necesita tecnología un poco más avanzada, pero a la larga es mejor para nuestro planeta. Ejemplos tenemos la energía solar, que es la energía que se aprovecha de los rayos del sol y que pues incluso nosotros como seres humanos, ¿verdad? Cuando hay bastante frío estamos bastante quietos, pero cuando nos pega la energía del sol, sus rayos, pues hasta nos da bastante movimiento, nos dota de energía y eso es lo que se aprovecha, ¿verdad? Se han dado avances tecnológicos que nos han ayudado a entender y a aprender cómo utilizar ese calor, esa energía y transformarla en otra energía, en este caso en energía eléctrica, ¿verdad? El sol no solamente irradia pues fotones y otros elementos físicos, sino que con ello lo que conlleva es energía eléctrica, la transformación por parte del ser humano. El otro ejemplo que tenemos es la energía hidroeléctrica que tiene que ver por el movimiento de las aguas, como ríos, arroyos, quebradas, que lo que utiliza es el movimiento de los mismos por medio de turbinas. Regularmente están asociadas con las presas o como las conocemos regularmente como las hidroeléctricas. Número 3 tenemos la energía que se
aprovecha por parte de los océanos, mareas altas y bajas, el oleaje, las corrientes marinas y los vientos oceánicos, que también se aprovecha el movimiento para poder generar este tipo de energía. Es parecido un tanto a la energía hidroeléctrica, también tiene que ver con el recurso hídrico. Sin embargo, pues las grandes masas de agua en el planeta pues generan también gran movimiento, y ese gran movimiento se puede traducir en gran cantidad de energía eléctrica. La penúltima energía es la energía eólica, que está relacionado con obtener nuestra energía eléctrica por medio del viento o el movimiento del aire. Se aprovecha por medio de grandes molinos que generan movimiento, y este movimiento o energía cinética se puede transformar en energía eléctrica con grandes generadores también. Ya hay países en Europa que actualmente están utilizando este tipo de energía, puesto que pues viento casi todo el tiempo hay, ¿verdad? Y en momentos donde no hay viento, pues se puede utilizar energía eléctrica, y en los lugares donde hay agua, donde hay océanos, se puede utilizar también cada uno de estos. Y una de las que pues se ha utilizado casi que muy poco, pero es una de las más presentes en nuestro planeta, es la energía geotérmica, que no es nada más que el aprovechamiento de la temperatura que nuestro mismo planeta tiene y genera, ¿verdad? Y que nosotros podemos utilizar bajo casi los mismos principios que la energía que se obtiene por el carbón, que es el hecho de hervir el agua hasta el punto de convertirla en gas, y que ese gas pues genere movimiento, y de esa cuenta al generar movimiento pues se pueda convertir en energía eléctrica. Esto es una breve explicación de las páginas que estamos trabajando en nuestro libro en relación al tipo de energías y de recursos que estamos utilizando. Espero que con este video ustedes puedan pues comprender un poquito más lo que ustedes ya leyeron en el libro, y poder realizar la hoja de trabajo que se les solicita. Espero que se encuentren todos bien en su casita, que Dios los pueda estar bendiciendo, cuidando y protegiendo por o derivado, ¿verdad?, de este problema que estamos viviendo actualmente como humanidad, y que podríamos decir que es derivado también del mal uso de los recursos naturales que como seres humanos le damos a nuestro planeta. Que Dios nos siga ayudando, bendiciendo, y nos dé la energía e inteligencia necesaria para poder administrar estos recursos que Él nos ha dado. Si Dios lo quiere, nos vemos pronto en clase. Saludos.